¿Ustedes tienen instalado el SAM en su compu o solamente por el momento con el de Astrid? Ok, ya le tocará a Astrid hacer ese trabajo. Bien. Si lo puedo hacer, nunca lo hago sin tu permiso. Ok. Toda juiciosa yo. Bien juiciosita. ¿Qué es lo que hace el SAM? Básicamente, tres funciones que son las importantes cuando vamos a transmitir un programa de radio. Función número 1 es conectarnos y desconectarnos de la estación. Función número 2 es abrir y cerrar el micrófono. Y función número 3 es el uso de la música. Básicamente son las tres funciones importantes que nosotros vamos a hacer en relación al SAM. Este que tenemos aquí es el SAM que ya está instalado y está totalmente limpio. Hay carpetas que vamos a ocupar nosotros y hay carpetas que podemos tener y que a lo mejor no necesariamente vayamos a ocupar. En la parte superior izquierda Papá, tenemos... tienes el cosito que dice this meeting is recorded, está bloqueando la imagen. Say it again. Que tienes el cosito, o soy yo. Creo que eres tú. Sorry, soy yo. ¿Ya? ¿No dijiste nada? No, es que No. estaba bloqueando tu imagen. Marco, ¿me recuerdas la tercera función? Ajá, la primera función es conectarnos y desconectarnos de la estación. La segunda función es abrir y cerrar el micrófono. Y la tercera, no necesariamente en ese orden, pero son las tres funciones importantes, es el uso de la música. Ya sea poner canciones o fondear nuestro programa. Perfecto. Entonces, tenemos aquí el SAM en la pantalla. Algo importante que quiero que aprendan de entrada es cómo salirse del SAM, la manera correcta del SAM. En la parte superior izquierda tenemos el menú principal, File, Player, General. Normalmente, en los programas de Office o en cualquier programa, le damos clic en la X, como la tengo yo del lado izquierdo arriba en el color rojito, y con eso significaría que es más que suficiente. En el SAM no es así. En el SAM, para podernos salir de manera, ahorita vamos a hacer el ejercicio, para podernos salir de manera completa tiene que ser en el menú principal, File y siempre Exit. Porque si no es así, por alguna razón que no conozco, el SAM, si yo le doy una X, es como si lo minimizara. Más que cerrarlo, es como si lo minimizara. ¿Qué significa eso? Que si yo necesito irme al panel de control para ajustar el volumen o lo que sea, y le doy X y se minimiza, no va a tomar las modificaciones que yo hiciera. Entonces lo voy a minimizar ahorita. Si le doy X, va a cerrarse, pero nada más es como minimizar. Debe de aparecernos una figurita y ahorita lo voy a hacer para que lo podamos ver. Si yo le doy File, Exit, espero que no se me cierre. Ahí está. ¿Vieron cómo aparece la imagen del SAM? Entonces, cuando aparece eso, es que sí me salí de manera exitosa, de manera correcta. Por lo tanto, es importante acostumbrarnos a salirnos del SAM siempre a través del menú principal con la opción File y luego Exit. Siempre, siempre. Bueno, dicho esto, vámonos con las tres funciones que tenemos. Función número 1, en esta ventanita que se llama Encoders, todas las que tienen barrita azul son ventanitas. Esta ventanita que dice Encoders es la primera que me permite conectarme y desconectarme de la estación. Si yo sin querer le aprieto aquí o en cualquiera otra que se cierra, esto es para abrir y cerrar, más bien para cerrar, le voy a apretar aquí y se cierra. Lo único que tengo que hacer es irme a la ventana de Windows o a la opción de Windows, busco la ventana que quiero abrir, en este caso es la de Encoders, le doy clic y se va a abrir. Eso sucede lo mismo en cualquiera de las ventanitas que sin querer se cierre o no me aparezca. Me voy a Windows y busco la que necesite, que no esté marcada, y entonces la abro. En esta ventana, función número 1 es conectarme y desconectarme de la estación. Siempre tiene que estar aquí de manera visual. Voy a validar que este botoncito azul parece que está aprisionado, apretado, que está hacia adentro. El botón azul siempre tiene que estar en esa sensación de que está hacia adentro. Si yo le doy clic aquí, en el rojo, que es algo que me va a lastimar en el micrófono, si yo le doy clic en el rojo, fíjense cómo parece que se inserta el rojo y el azul está fuera. Esa es una forma incorrecta. Como tiene que estar es dándole clic en el azul, aparente que está apachurrado. Si yo tengo el rojo
y no me doy cuenta, cuando yo quiera hablar con el micrófono, va a entrar en conflicto y no va a funcionar bien el micrófono. Entonces, y si sucede eso, evidentemente voy a abrir el micrófono, que ahorita les digo cómo, y no me voy a escuchar. Por lo tanto, es importante que visualmente valide que está apretado el color azul, como es el caso. Para yo poderme conectar, le voy a dar clic a cualquiera del encoder, que supongo que nada más tenemos uno. Fíjense cómo, si no está seleccionado ninguno, si no está sombreado ninguno, estas dos opciones que son las que vamos a ocupar están en color grisecito. Si yo selecciono se me pone en negrita el play. Si lo deselecciono, se pone en gris y no puedo usarlo. Entonces lo selecciono, me voy a conectar unos segunditos a la estación, a Radio Pit. No va a pasar nada porque ahorita no tengo programa. Si tuviera programa, me marcaría error y no me podría conectar. ¿Qué debo ver para saber que está conectándose de manera exitosa? Donde dice encoder not started, en lugar de eso, voy a ver un cronómetro que empieza como a caminar. Entonces lo selecciono para que se habilite la opción de, es conectarme y desconectarme, o play y stop, conectarme y desconectarme. Le doy play y van a ver cómo aquí empieza a caminar como un cronómetro. Le doy play y aquí tenemos un cronómetro que empieza, ahorita lo voy a quitar, que empieza a correr. Aquí está el cronómetro. Y cuando termine, le voy a dar stop o desconectarme. Eso es lo único que voy a hacer en esa carpetita. Lo primero que voy a hacer es conectarme a la estación, empieza a correr el cronómetro y me voy a los demás. Cuando he terminado mi programa, me regreso al encoder y le doy stop. Me conecto, me desconecto, es lo único. Entonces son tres cosas que visualmente puedo yo observar. Es importante que el botón azul esté apachurrado, esté hacia adentro. Selecciono el encoder, le doy play, hago mi programa y para terminar y desconectarme de la estación, lo selecciono otra vez, si es que estuviera deseleccionado, y le voy a dar stop. Eso es lo único que hacemos en esta función de conectarme y desconectarme. Función número 2. A través de esta ventanita que es Voice FX, esta ventanita me sirve para abrir y cerrar mi micrófono. Para abrir mi micrófono, le voy a apretar aquí donde dice Mic Off y se pone en verdecito claro. Y luego en la parte de abajo, en este botón que dice Lock Talk, también le voy a dar clic para que en ambos casos el color sea verde claro. Y fíjense cómo yo tengo mi micrófono abierto y se mueven los niveles, estos niveles, que significa que mi volumen está bien. Si el volumen estuviera, voy a bajarle el volumen a mi micrófono, me van a oír más bajito, pero si estuviera así, tendría yo que hablar más fuerte. Fíjense que me escuchan poco y el volumen está bajito. Estoy hablando y está bajito. Si sucediera eso, si el volumen cuando yo hablara se mostrara como el ejemplo, tendría que salirme del SAM, irme a panel de control, sound, hardware and sound, y luego sound o sonido, y ahí voy a modificar o voy a corregir mi micrófono. El micrófono dentro del panel de control, hardware and sonido, y sonido, está bajo la pestaña que dice record o recording, no en micrófono. En panel de control, hardware y sonido, la pestaña que voy a modificar, que es la relacionada al micrófono, dice record. Y ahí ajusto donde diga niveles o levels a que esté en el 100. Esto es si el micrófono está en la parte de abajo. Entonces, en esta opción, lo que yo voy a hacer es abrir, así está abierto mi micrófono y lo sé porque se están moviendo los niveles. Y yo lo cierro, le doy clic aquí y clic acá. Ya yo sigo hablando, pero ya los niveles ya no se mueven. Significa que está cerrado mi micrófono. Lo vuelvo a abrir. Y entonces hablo y fíjense cómo esto valida, uno, que está abierto el micrófono, dos, que los niveles incluso está más alto de lo normal. Bueno, es que hablo yo con mucha ganancia. El color correcto es verde amarillito. En ese nivel, en el nivel 4 o 5, es donde debe de estar de manera correcta el volumen para que se escuche bien. Si está más abajo, hagan de cuenta por el 10, la gente que escuche la radio tendría que subirle del volumen y cuando pongamos una canción y tenga la canción el volumen normal, se va a oír muy fuerte, entonces los usuarios van a bajar el volumen. Por lo tanto, es importante que validemos que el volumen del micrófono esté entre el 5 y 10 o entre el color verde y el amarillito. Para cerrar el micrófono, le puedo dar directamente clic en el botoncito de arriba y deja de estar en verde claro. Para que esté abierto, tienen que estar
los dos botones en verde clarito y eso es que está abierto. Entonces tenemos función número 1, conectarme y desconectarme de la estación con la ventana encoders. Selecciono el encoder que debe de ser uno, o bueno, ya Astrid les dirá cuál. Le doy play, empieza a correr, me conecto. Cuando termino, hasta que termine, regreso aquí y le doy stop. La segunda función o la segunda cosa que nosotros ocupamos tiene que ver con el Voice FX, que es el abrir y cerrar micrófono nada más. Vámonos a la función número 3, que tiene que ver con el uso de la música. El deck A y deck B nos van a ayudar para el tema de la música y también esta ventanita que es QE o Q. Vamos a ocupar el deck A, el deck B y esta que dice Q. Para poder insertar nosotros canciones o archivos, no nada más canciones, pueden ser promos, pueden ser spots, pueden ser cualquier audio. El SAM o la estación Radio PIT reconoce solamente los audios en MP3, por lo tanto, todo lo que subamos a través del SAM a Radio PIT es en MP3, en el formato MP3, no en otro, en MP3. Para poder traer canciones, lo hacemos con el símbolo verde más, y para eliminar canciones con el rojo menos. Vamos a hacer el ejercicio. Le doy más, se abre una carpeta. Ahí voy a ver que voy a traer estas canciones o estos archivos al azar. Están en formato MP3 y ahí se están anexando a la carpetita del Q. Imagínense, para que nos quede más claro, imagínense que somos... Bueno, no creo que lo hayan visto ustedes, pero sí lo pueden ver en un video. Un DJ de aquellos ayeres usaba los vinilos de plástico grandes y los ponía en una tornamesa. Imagínense que el deck A es tornamesa 1, el deck B es tornamesa 2, y esta ventanita, el Q, antes se ocupaban cajas para que pusiera uno ahí los vinilos y los iba sacando. Ya tiene tiempo que es más bien como digital, pero imagínense esa idea. Este es nuestra tornamesa 1, esta es nuestra tornamesa 2 y esta es la caja que va a recibir todos los archivos que puedan ser promocionales, que puedan ser canciones, que puedan ser cortinillas, que todo en formato MP3. Y aquí tenemos un buen ejemplo para que nos quede claro alguna cosa. Donde dice duration, del lado derecho vemos cuánto dura el archivo. En este caso, debe tener SAM no reconoce acentos, ñes o caracteres raros. Posiblemente el diagonal en el nombre es un archivo que no lo reconoce. Cuando SAM no reconoce la pieza, aunque la pone en la lista, del lado derecho tiene signos de interrogación, que significa que no lo va a tocar. Lo pone como si fuera extraño o no reconocido y entonces no lo va a reconocer. Para borrarlo, yo si estuviera así, lo selecciono y le doy rojo menos. Con esto lo he borrado de la lista. Si yo quiero mover esta canción para abajo, sencillamente la selecciono y la arrastro, la selecciono y la subo. Puedo yo ajustar de esta manera, seleccionando la canción, subiéndola o bajándola, puedo yo ponerla en el orden en el que quiera. Y esta ventanita Q nos da dos elementos importantes. La primera ya la comenté. En cada archivo, en cada MP3, a la derecha nos dice cuánto dura cada archivo. Y en la parte superior izquierda tenemos la suma de esas canciones o de esos archivos. Aquí nos dice 3 tracks y nos dice cuánto dura la suma de los 3. ¿Qué significa? Que nosotros cuando vayamos a hacer nuestro programa, que es en práctica, en teoría son 120 minutos, son 2 horas, pero en la práctica debe de ser como 115 o 116 minutos. Esto es porque en radio por internet hay un tema que se llama desfase. El desfase es el tiempo que tarda en salir la canción o lo que yo esté poniendo, desde que yo lo pongo en el SAM hasta que se escucha en la estación. Eso es el desfase. El común del desfase es como 1 minuto. Entonces, en el caso de Radio PIT tenemos programa terminando el miércoles el programa de Astrid. Hay programa, entonces tenemos que desocupar la estación antes de las 6 de la tarde hora Miami para que entre el siguiente programa que tenemos en la estación. ¿Qué significa? Que en teoría dura 2 horas, pero en la práctica dura 1 hora con 55 minutos, 1 hora con 56 minutos para que el tiempo de desfase
termine y a la hora pueda conectarse el siguiente programa. Entonces, ¿cómo yo uso la música? Aquí en esta ventanita Q o Queue puedo yo, para jalar más canciones, le doy más verde, se abre la ventanita, selecciono donde yo tenga canciones puestas, aquí pongo, selecciono solo algunas y las agrego a las que ya tenía. Fíjense cómo del lado derecho me aparece cuánto dura y aquí abajo la sumatoria de los elementos que tengo. Para poder tocar la canción, solamente la voy a seleccionar y la voy a arrastrar, ahorita lo voy a hacer en el escudo como de Superman, en deck B o en deck A. Es indistinto, puedo hacerlo en cualquiera de las dos. Lo voy a seleccionar, la puedo poner aquí. Fíjense cómo ahí mi mouse, mi puntero tiene como un rectangulito, eso es que no he soltado la canción. Lo puedo poner aquí o lo puedo poner acá. Lo voy a poner en el deck B. Y entonces el deck A y deck B son exactamente iguales, tienen los mismos 3 botones azules y la función es exactamente igual. Cuando yo tengo una canción en el deck A o B, me pone en esta parte el nombre y aquí me pone cuánto dura la canción, cuánto avanzado, cuánto me falta por avanzar. Si yo le doy play, fíjense cómo está moviéndose los niveles, que significa que se escucha la canción. Aunque no estoy conectado, también me manda señal de niveles en la ventanita de encoders. Y no se escucha nada porque tengo el volumen bajo de mi computadora, pero aquí tengo los indicativos, cuánto ha corrido, cuánto me falta por recorrer de la canción. La voy a subir un poquito para que escuchemos nada más. Le bajo el volumen para que no nos moleste. Entonces, así es como yo voy a poder poner la música. Cuando tengo un fondo musical, pensemos que este sea mi fondo musical. Fíjense los niveles cómo están. Le voy a abrir el micrófono y automáticamente los niveles bajan. Es decir, esto ya lo configuro yo cuando se hace el uso en la configuración del SAM o lo configura Astrid. Se hace que baje el volumen de un nivel alto como lo teníamos. Voy a cerrar el micro y fíjense cómo va a subir el volumen, el nivel. Cierro el micro y sube la canción. Abro el micrófono, que significa que podemos hablar, y el nivel de la canción baja para que esté solo de fondo musical y no esté sobre mi voz o distraiga a la gente que nos esté escuchando. Cuando cierro mi micrófono, si estoy conectado, abro el micrófono, significa que la gente me va a escuchar. Cierro mi micrófono y la gente va a escuchar más bien la música en un nivel alto. Aquí tenemos entre amarillo y naranja, es como debe de estar el nivel. Y eso es lo que vamos a hacer en las canciones. El SAM en la configuración, cuando se configura en una primera instancia, se pone de tal manera que el SAM vaya poniendo o vaya jalando, termina esa canción y nos vamos con la que sigue, la que sigue, la que sigue. Todas las canciones o todos los archivos que estén en la ventanita de Q los va a ir tocando uno y uno, uno y uno. Ahorita voy a hacer el ejercicio. Fíjense cómo aquí está vacío y va a jalar esta canción. Este botón me permite hacer un fade in a la siguiente canción, que es como un triángulo, como isósceles o algo así. Le doy clic ahí y fíjense cómo acá me cae el nombre de la canción y la misma información y se están moviendo los niveles, que significa que se está reproduciendo en el deck A. Hago lo mismo, fíjense cómo aquí está vacío. Hago lo mismo aquí si quisiera adelantar a través de un fade in. Adelanto y me pone la canción en el otro, en este caso deck B, y me pone la misma información y la está reproduciendo. Es decir, con la configuración que se hace, el deck, el SAM va tocando. Lo único que yo tengo que hacer es poner la primera canción. Esa sí la tengo que poner yo. De la segunda en adelante va a ir tocando una y una, una y una, una y una, el SAM hasta que termine. Me faltan 2 canciones, voy a obligar el adelantarnos. Aquí tengo ya el nombre de la canción, tengo la información y tengo la melodía sonando y me queda solo una. Y entonces le doy aquí para obligar que avance. Y estamos tocando la última. Ya no hay ninguna canción en la carpetita de Q. O sea que si le doy aquí, avanzar, ya no va a poder poner nada
porque ya no hay nada en la canción. Esto significa que debo de poner yo obligadamente de la carpetita de Q, de la ventanita de Q o QE, debo de arrastrar a deck B o deck A cualquiera de las dos, la canción, la suelto y le pongo play o play aquí y empieza a tocar. Eso lo tengo que hacer la primera vez. Ya el resto del tiempo, ya de manera automática, el SAM lo va a hacer. Entonces, en general, estas son las tres funciones que tiene el SAM. Primera función, con esta ventanita, encoders, me conecto y me desconecto. Cada renglón se llama encoder. Entonces, para poderme conectar, lo que debo de hacer es seleccionarlo, le pongo play o me conecto, veo un cronómetro que aparece en esta parte donde dice encoder no started, desaparece el texto y aparece el cronómetro. Hago todo lo demás, cuando termino regreso a esta ventanita y le voy a dar stop o desconectarme. Esa es una función. La siguiente función les comenté el abrir y cerrar micrófono con la ventana Voice FX. Para abrir un micrófono le doy clic en Lock Talk y en mic off estaba y Lock Talk y deben estar en verde claro los dos. Para saber que está bien, voy a ver cómo al yo hablar se mueven los niveles. Esto significa que sí hay. Si no se movieran los niveles y estuvieran abiertos los micrófonos, significa que tengo que ajustar el volumen desde el panel de control a mi propio micrófono. Para hacerlo, recuerden que es obligado que yo voy a salirme con el file exit siempre, como una rutina obligada. Bueno, entonces aquí cierro mi micrófono y la tercera función es el uso de la música o de los archivos en MP3. Para poderlo hacer voy a usar tres carpetitas, deck A, deck B y Q o QE. En esta ventanita, en la última, aquí es donde yo voy a traer con el más verde, selecciono y voy a traer todos los archivos que yo voy a ir intercalando, canciones o spots o lo que sea. Y aquí me pone cuánto dura cada canción. Aquí volví a traer la que me marca como error. La voy a borrar. Y aquí están las duraciones de cada uno y acá abajo lo que suma todas las canciones. Para poder jalar, para poder reproducir la primera canción, la selecciono, la arrastro al escudito de S como de Superman en el deck B o deck A, es indistinto, la suelto y me va a traer la información de la canción, el título, cuánto tiempo dura, cuánto ha recorrido y demás. Yo le daría play en este supuesto y veo cómo se mueven los niveles y esto significa que está siendo reproducida. Cuando llegue al final, fíjense cómo va a traer de manera automática la siguiente canción, ahí está, con el nombre y la demás información y aquí ya le empieza a tocar. Eso es porque así está configurado, bueno, se configura manualmente el SAM para que así sea y así es como vamos haciéndolo. Son las tres funciones que nosotros en general vamos a ocupar con relación al SAM. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Daniela Ellison. Por el momento no tendría consulta, creo que ha sido bastante claro. Sí, Okay, y, los tres, digamos que el que más me pone a pensar es el último, el de la música, ajá. pero pues siento que ya uno manejando la plataforma pues puede ir como manejándola más de cerca y pues entendiéndola más. El tema del micrófono y el tema de que nos explicaste de cómo desconectarnos y eso también quedó claro. Ok, en el tema de la música, Daniela, es importante observar cómo voy a armar cómo voy primero a descargar las canciones. ¿Qué debo de observar en cada título de la canción antes de jalarlo al SAM? Que no tenga ñes, que no tenga acentos, que no tenga caracteres raros, porque si no lo observo y lo jalo al SAM, no me lo va a reproducir. Aunque se enliste, me va a saltar esa canción y voy a decir, no me pusieron la canción o lo que yo haya asignado ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer antes de subirlas al SAM? Checar que no haya acentos, que no haya ñes, que no haya ampersones, que no haya símbolos raros. ¿Cómo lo resuelvo? Renombrando el archivo. Si dice amorcito corazón y tiene el acento en la O de corazón, ¿qué hago? Renombro el archivo, le quito el acento, le pongo la O normal antes de subirlo al SAM para que me reconozca ya el tiempo de la duración. Con eso se resuelve, no pasa absolutamente nada. Entonces,
Si yo Igual observo, discúlpame, en caso de que no la reconozcas cuando sale el signo de pregunta. ujú, Esa es como en, la en la, señal. en la columna que dice duración o duration, en lugar de aparecerte el tiempo de duración, te van a aparecer los signos de interrogación, que significaría que no va a reproducir esa melodía o esa pieza o ese archivo. Es adecuado desde antes nada más validar que no tengan ñes, ni ampersones, ni acentos, ni caracteres raros, ni gato, nada, 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 absolutamente, porque el SAM no lo reconoce. Y entonces, bueno, ya que lo ajustamos, ya que lo renombramos, entonces ya subimos las piezas o los archivos a la carpetita del queue y ya no debemos tener problema. Ciertamente, como dice el refrán, la práctica hace al maestro. Conforme vayamos ocupándolo, conforme nos vayamos equivocando y no sepamos qué hacer, ahí es donde vamos a tener aprendizaje para ir viéndolo. Pero en general, estas son las tres funciones importantes. Conectarnos, desconectarnos de la estación, abrir y cerrar micrófono. A veces se nos olvida abrir el micrófono y empezamos a hablar. Y entonces, al no tener abierto el micrófono y estar hablando, pues evidentemente no nos van a escuchar. Mande, Elison. Sí, en el caso de que queramos reproducir de nuevo la música, pero ya no está en la ventanita de Q, ¿cómo le hacemos? ¿Con Hay la dos barrita? opciones. Hay dos opciones. O sea, si ya la pusimos una vez y queremos volverla a poner, ¿te refieres? Sí, sí. Ok. Hay dos opciones. La primera es volverla a jalar con el más verde, volverla a traer, o hay una carpetita que vamos a ocupar para ese tema que se llama History. En esta ventanita, en History, todo lo que está enlistado aquí, como ves, quiere decir que lo he reproducido. Si tú no lo ves aquí y te preguntas, oye, puse esta canción y no está en esta ventanita o no está en la lista, quiere decir que no salió. Pero si sí está, imagínate que yo quiero poner, por ejemplo, esta oración de locutor. La quiero volver a poner, la selecciono y la jalo a la ventanita Q y ahí la tenemos, oración de locutor. Si la quiero poner arriba, la selecciono y la arrastro para arriba. Es decir, hay dos opciones para poder volver a poner canciones. A través de la ventanita History, ubico la canción, la arrastro dentro de Q y la pongo y ahí queda, o le doy más verde y se abre mi ventanita y ahí busco el archivo que yo desee. Son las dos formas en las que yo lo podría hacer. La más rápida es que si la tocamos hace unos minutos, bueno, es más rápido encontrarla en la ventanita del History y ahí la puedo yo arrastrar. ¿Alguna otra consulta? No, por el momento ninguna más. ¿No? ¿Daniela? No, hasta el momento no. Digamos que la ventana que nos acabas de indicar de History es como el historial de las canciones que nosotros hemos reproducido. Ok, y con esa característica, si no está en esa lista es que no salió al aire. Si tú crees que la Correcto. pusiste Sí. y por alguna razón a lo mejor se te olvidó quitarle la ñ o el acento y no está en esa lista, quiere decir que aun cuando la pusiste en la ventanita del Q, no salió en reproducción, por lo tanto, no se escuchó. ¿Sí? Déjenme, voy Sí, a señor.